Bien, nuevamente volvemos para poder concluir. Voy a volver a compartir con ustedes ahí está. Es el texto íntegro del Código Civil con el que estamos retroalimentando el tema de la sucesión legal y la sucesión testamentaria, ¿ya? Habíamos concluido en la cápita de los herederos colaterales y otros colaterales que se pueden presentar. ¿Ok? Entonces, veamos el quinto y último lugar de la sucesión, en la sucesión legal, mejor dicho. El quinto y último lugar es ocupado por el Estado. Lo que quiere decir que al no haber hijos, no haber padres, no haber descendientes, cónyuge, no haber hermanos, sobrinos, tíos, no existiendo los cuatro primeros lugares, el Estado es el quinto y último convocado a heredar. Porque de lo contrario los bienes serían vacantes, ¿cierto? No tendrían absolutamente ningún dueño. La sucesión del Estado, también llamado heredero irregular, al Estado le llaman heredero irregular por las circunstancias en las que éste va a heredar, ¿no? Y claramente dispone el artículo 1111 que ante la falta de otros llamados a heredar, la herencia se otorga al Estado. La adquisición de estos bienes por parte del Estado se genera y se opera en derecho sin que haga falta ninguna aceptación ni tenga lugar una renuncia. Lo que sí se debe aclarar que el Estado, al ser un heredero irregular, no responde por las deudas hereditarias más allá del valor que tengan los bienes. Ya, el Estado no se va a hacer cargo absolutamente del más mínimo centavo si el valor de las deudas sobrepasan al valor de los bienes dejados en herencia. Hasta donde se pudo pagar, hasta ahí se va a pagar. ¿Listo? Básicamente es eso, y lógicamente aquí vienen los trámites de rigor, ¿no? Bien, ahora veamos el otro sistema de sucesión. Acabamos, creo que una vez más, reforzando el tema de la sucesión legal. Ahora veamos la sucesión testamentaria, también llamada sucesión voluntaria. Reiterando por enésima vez que la sucesión legal es aquella que se encuentra regulada por el imperio de la ley. No requiere mayor aplicación de otra norma. La ley es la que va a regular de manera igualitaria, en igualdad de condiciones y derechos, cómo heredan los herederos y en qué grado y orden van a ser convocados. Eso debe quedar clarísimo, ¿ok? Bien. Por testamento entendemos a la manifestación de última voluntad del causante. Ya, el testamento es la manifestación de última voluntad del causante. Ahora bien, el Código Civil de forma clara establece que, hablando del testamento en general, por un acto revocable de última voluntad, ojo, por un acto revocable de última voluntad, una persona capaz puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte, dentro de lo permitido por la ley. Ojo, acá hay un límite. Para que este acto tenga efecto después de la muerte, ¿sí? Lo que quiere decir que, conforme les dije al principio, solo vamos a poder hablar de herencia, cuando la persona fallezca de forma real o presunta. ¿Ya? En ese sentido, la parte no dispuesta se sujeta a las reglas de la sucesión legal, si hay lugar.
¿Qué quiere decir esta pequeña partecita? ¿No? Estamos ya frente a una sucesión testamentaria. Es decir, frente a una sucesión regulada por la voluntad del testador. El testador ha dispuesto la forma, proporción y demás de sus bienes en favor de sus herederos. Pero esta disposición de bienes, conforme dice el Código Civil, debe estar enmarcada a lo que la ley regula. Ahora bien, en el hipotético caso, ¿sí? En el hipotético caso que dentro del testamento no se haya nombrado o no se haya dispuesto de ciertos bienes que también pertenecen al causante, esos bienes van a ser motivos del trámite de sucesión legal. Como no han entrado al testamento, la ley se va a encargar de cómo reconocer y distribuir entre sus herederos. ¿Ya? Bien. Es importante, y lo habíamos hecho en la clase pertinente, hacer una diferencia entre lo que es la herencia y el legado. ¿Ya? Dice que el testador puede disponer de sus bienes, sea en calidad de herencia o sea en calidad de legado. Cualquiera sea su denominación, las disposiciones testamentarias, ojo, que comprenden la universalidad o una parte alicuota de los bienes del testador son a título universal y atribuyen la calidad de heredero. Y las disposiciones que comprendan solamente una suma de dinero o uno o más bienes específicamente determinados son a título particular y se le atribuye la calidad de legatario. Sin embargo, si por el propio testamento resulta clara la voluntad del testador para asignar como parte alicuota del patrimonio un bien determinado o un grupo de bienes, la disposición se tendrá como a título universal. A ver, la redacción y otorgamiento de un testamento es libre y voluntario. Y se acordarán que en reiteradas clases les había comentado que cuando hablemos o veamos casos ya en el ejercicio profesional de sucesiones testamentarias, automáticamente tenemos que pensar y recordar las figuras de la legítima, institución de herederos, cambio de herederos o sucesores testamentarios, tenemos que ver la indignidad, tenemos que ver la desheredación, entre otras figuras, para poder determinar si corresponde o no corresponde la consulta o el criterio de nuestro cliente. En ese sentido, la diferencia entre herencia y legado está clarísima, ¿cierto? Está clarísima. La herencia solamente la pueden recibir y a título universal los herederos. En cambio, el legado, el secretario de, por ejemplo, a ver, dentro de la legítima que vimos, no vamos a hablar de secretarios, dentro del tema de la legítima establecimos que esta solo funciona ante la existencia de un testamento. Primero, la ley dispone el reconocimiento primero de quiénes van a ser convocados a la legítima, quiénes están legitimados para ser convocados a la legítima. Y esto dispone que la legítima de los herederos forzosos o los descendientes están constituidas por las 4/5 partes del acervo hereditario, es decir, de los bienes del testador. 4/5 partes. La última quinta parte sí, constituye la porción de libre disposición a la que el testador tiene derecho
para poder dejar cualquiera de sus bienes que estén enmarcados dentro de esta porción a cualquier persona, no interesando que únicamente sea con una que exista vínculo de parentesco o relación familiar. Esa porción de libre disposición, habíamos dicho, con la que el testador puede hacer lo que en gana le pegue, incluso puede ser dejada a terceras personas que no tengan nada que ver con el grado de parentesco o finalmente a un mismo heredero. Pero es su liberalidad, es su porción de libre disposición. De ahí la diferencia entre herencia y legado. Esa porción de libre disposición va a ser dejada en legado a mi secretaria, a mi portero, a mi chofer, a mi ayudante, como una especie de retribución por todas las atenciones que en su momento le brindaron al testador o al atestador. ¿Ya? Por tanto, esa es la diferencia entre herencia y legado. Tenemos que saber que el testamento es un acto unipersonal, es un acto individual. En un testamento no pueden testar dos o más personas, ni en beneficio recíproco, ni en favor de un tercero. ¿Ya? De ahí que el testamento, ¿sí?, adquiere pues un carácter personalísimo, porque el testamento es un acto personal. No se podrá testar por poder o encargo, ni dejarse al arbitrio de un tercero la institución de heredero o legatario, o la determinación de bienes o cuotas que hayan de recibir. ¿Ya? Es un acto enteramente personal. Ahora, ¿cómo se interpretan las disposiciones de los testamentos? ¿Cómo debieran interpretarse? Las disposiciones testamentarias, dice el Código Civil, se entenderán según su expreso sentido literal. En caso de duda, la interpretación se ajustará a lo que resulte más conforme o provechoso con la intención o voluntad del testador. Así de claro, se deben interpretar de forma, sí, de forma literal. Es cierto que dentro de las disposiciones de un testamento puedan existir disposiciones de última voluntad contrarias al derecho. De ser contrarias al derecho no tienen ningún valor legal, por tanto no van a surtir ningún efecto legal. ¿Ya? Vimos también quiénes son capaces para testar y lógicamente para recibir los testamentos. ¿Ya? Quien desee manifestar su última voluntad mediante un testamento debe existir o debe ser capaz jurídicamente. ¿Ya? Jurídicamente. Todo residente, estante habitante en el territorio nacional puede testar libremente, expresando aquellas a quienes les haya prohibido esta voluntad. ¿Ya? Alguien que diga, no puede escuchar. ¿Qué es lo que voy a decir? Entonces, ante la sola existencia de la capacidad jurídica y la carencia de causales que lo puedan incapacitar o declarar para ese acto únicamente incapaz, tenemos que entender quiénes están incapacitados para testar, ¿no? Para dar testamento. 1. Los menores que no han cumplido la edad de 16 años. 2. Los interdictos. 3. Quienes no se hallan en su sano juicio por cualquier causa al hacer el testamento. Y 4, los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una clara diferencia entre los que estamos capacitados para testar y los que están incapacitados para testar. Bien,
Tomen muy en cuenta eso. La regla general vista en relación a la capacidad, ¿ya?, para recibir un testamento, establece que toda persona puede recibir el testamento, excepto si está desheredada o incapaz o indigna para este efecto. Pueden también ser herederos los hospitales, las casas de enseñanza o beneficio, y las noticias ¿sí?, o personas colectivas, aquellas que llamamos nosotros personas jurídicas. ¿Quiénes no se encuentran capacitados para recibir el testamento? Ojo, los que no están concebidos al morir el testador, los concebidos que no nacen con vida, los indignos o desheredados por declaración judicial, no pueden recibir testamento, cualesquiera entidades o instituciones no permitidas por las leyes o que no sean personas jurídicas, excepto cuando el testamento disponga que se organice una nueva corporación o fundación, esto sería poner una condición. El notario y los testigos del testamento, lógicamente, no pueden estar dentro del testamento, no pueden recibir. La persona que a ruego no escribe, él lo escribe, y el intérprete, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos. El médico profesional o el ministro de culto que asistieron al testador durante su última enfermedad, si entonces hizo su testamento, y en iguales circunstancias, la iglesia o comunidad a la que dicho ministro pertenezca, y los que viven en su compañía, el abogado que lo asistió en su otorgamiento y los parientes indicados en el artículo anterior, excepto si son herederos legales. Finalmente, los tutores o curadores, albaceas y sus parientes en los grados arriba previstos, a no ser que hubieran sido instituidos antes de la designación para el cargo o después de aprobadas la cuenta de su administración, excepto si son herederos legales. Entonces, está claro, primero, que tenemos que tener capacidad para testar, que tenemos capacidad para recibir el testamento, pero también quienes están incapacitados de recibir ese testamento, ¿no? Dentro de la sucesión testamentaria, ustedes saben bien que los testamentos, hemos visto la clasificación de testamentos y ahí también encuentro un poco de falencia, ¿no? Y hemos clasificado. Los testamentos se clasifican en dos clases. Pueden ser testamentos solemnes o pueden ser testamentos especiales, ¿ya? Son solemnes porque se celebran con el cumplimiento de ciertas formalidades exigidas por ley. Son especiales porque por las circunstancias en las que se van a otorgar no se exigen otras formalidades, bastando que conste la voluntad del otorgante en los casos que determina la ley. Ahora bien, los testamentos, reitero, se clasifican en dos grandes grupos. Los solemnes, ¿ya?, los que están revestidos de formalidad, quiere decir, y los testamentos especiales. La clasificación es únicamente de dos clases. Al mismo tiempo, los testamentos solemnes se clasifican en dos. Pueden ser cerrados o pueden ser testamentos abiertos, ¿ya? A ver, veamos los testamentos cerrados, también llamados testamentos secretos o testamentos místicos, precisamente porque se sugiere o se refiere a que no se conoce el contenido. El testamento cerrado se escribe en papel común por el mismo testador, quien, después de firmar y cerrarlo en una cubierta, personalmente la entregará a un notario ante 3 testigos vecinos. Ojo, ante 3 testigos vecinos. ¿Quiénes? ¿Ya? Tendrán que ser, lógicamente, los que observen y den fe de lo que están viendo, la entrega del testamento. El testador, al momento de entregarla al notario, debe manifestar a viva voz qué contiene su testamento. Si el testamento está hecho en máquina de escribir o por persona de su confianza,
el testador deberá rubricar cada una de las hojas. El notario, establecida la identidad del testador, extenderá en la cubierta del otorgamiento, lo firmará con el testador y los testigos y luego de transcribir el otorgamiento en su registro correspondiente, describiendo qué es lo que contiene ese sobre, va a labrar o realizar un acta, firmándola igualmente con el testador y los testigos después de leerles su contenido o su tenor. ¿Ya? Ahora, un aspecto muy importante que habíamos visto era el tema del testamento cerrado, del mudo o sordo mudo. El mudo es una palabra que no puede hablar. El sordomudo es una persona, más bien dicho. El sordomudo es una persona que no puede escuchar ni puede hablar. ¿Sí? Sin embargo, son capaces para hacer testamentos cerrados. Todo escrito y firmado de su propia mano, y al presentarlo ante el notario y los testigos, hará constar por escrito la presencia de estos en la cubierta o sobre, que contiene su testamento escrito y firmado por él, observándose más bien en los demás casos lo previsto por los artículos anteriormente señalados. Bien, a momento de entregarse el testamento cerrado al notario, todos los testigos deben hallarse presentes en el momento de otorgamiento y ver la entrega del pliego cerrado. El pliego cerrado debe lacrarse, debe sellarse en el acto de la entrega en forma o de forma que no se pueda abrir ni extraer el testamento sin rotura o alteraciones. ¿Sí? Ahora, el testamento cerrado a elección del testador puede quedarse en poder del notario, puede quedarse en poder del mismo testador o en su caso de la persona que éste elija. ¿Ya? ¿Cuáles son los testamentos abiertos? Son aquellos testamentos que se hacen por escrito o de palabra ante el notario, a diferencia del testamento cerrado, ¿no? Se hace ante el notario y testigos vecinos, manifestando el otorgante su última voluntad en presencia de las personas que autorizan el acto. Es decir, lo dice así, francamente, por eso es abierto. Y al decirlo así, están informados de qué es la voluntad que le movió al causante a realizar el testamento de esta manera. Ahora, el testamento abierto puede ser otorgado frente a los testigos vecinos y frente al notario, ¿no ve? De viva voz. Sin embargo, también puede, conforme al artículo 1132, también puede ser otorgado ante notario solamente. Ya dicho esto, hay que establecer que el testamento abierto otorgado ante notaría se hará con las formalidades de toda escritura pública y los requisitos siguientes. ¿Listo? Entonces, además que sea otorgado en la presencia mínimamente de 3 testigos vecinos, o en su caso, como nos ocurrió el otro día con una de las señoras que pasó por despacho, ¿no? Esta señora determinó dejar un testamento cerrado y a momento de presentarlo ante el notario de fe pública, se estableció que quería sacarla el equipamiento que llevaba, sacarla de la caja para que ésta pueda cerciorarse lo que realmente contenía. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el testamento abierto y el cerrado es que el otro no se conoce su contenido más que los testigos vecinos y de pronto el notario, y el abierto pues ya lo conocen. Ya lo conocen, se puede subsanar, se puede reemplazar. ¿Ok? Perfecto. Veamos entonces, se puede solo ante notarios, solo ante testigos. Se acordarán que vimos los testamentos especiales. ¿Se acuerdan?
riesgo grave, eficacia del testamento otorgado en caso de riesgo grave, testamento otorgado a bordo de nave o aeronave, el famoso testamento militar, ¿cierto? ¿Cuál es la eficacia de estos testamentos? Testamento en acción de guerra o habiendo sido hecho prisionero, y su eficacia en la acción de guerra, para también ver el testamento hológrafo, que lo vimos, el testamento campesino, ¿cierto? Básicamente, chicos, si ustedes pueden advertir una vez más, el más completo, el más complejo es el testamento no abierto, ¿cierto? Es el testamento no abierto. Pero bueno, ya será decisión del testador o de la testadora de cómo quiere dar su testamento. Si nombrará una persona de extrema confianza, si ya la tuviera, va a pasar por su despacho lógicamente y les va a decir cuál es la mejor forma de poder otorgar un testamento, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, con quién va a quedar el testamento si una vez los realiza, quiénes van a ser sus testigos vecinos. O sea, es una serie de formalidades que ustedes como abogados tendrán que absolver llegado el momento a favor de sus clientes, ¿no? Entonces, con eso, ellos van a estar enterados de todos los pormenores que el dejar un testamento pueda acarrear. Los testamentos especiales son eso, especiales circunstancias, excepcionales circunstancias, que de pronto no me pueden ni permitir agarrar un lápiz, un papel ahí para estar dictando mi testamento. No. ¿Ok? Bien, esa ha sido la retroalimentación que quería enviarles en estas clases pregrabadas. Considero que con esta retroalimentación, chicos, sobre la sucesión legal y la sucesión testamentaria, que dicho sea de paso, la sucesión legal es un poquito más larga, no quede duda alguna. No podemos quedar con duda alguna porque es la base de lo que necesitamos para poder manejar el tema de sucesiones, tanto en la vía legal como en la vía testamentaria. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto prácticamente, por favor, véanlo y como siempre les había manifestado, revisen su código civil en aquellos momentitos de ocio, unos 3 artículos, unos 5 artículos, si pueden más, descanso, hago mis cosas, a la vuelta nuevamente puedo intentar retomar la lectura, ya, hasta dominar bien el tema, ¿cierto? Hasta dominar bien el tema, porque si no, nos vamos a complicar, nos vamos a olvidar y no le vamos a dar la más mínima importancia a todo esto. Bien, muchísimas gracias entonces, espero que la retroalimentación les sirva, jóvenes, por favor, repasen el Código Civil, ustedes saben bien que clase tras clase les voy recomendando aquello, ¿ya? Tengan ustedes muy buenas tardes entonces.